¿Listo? Muy bien, muy buenos días, jóvenes. No me disculpa la demora. Espero que todos se encuentren bien. Un favor, ya saben ustedes, espero que antes de ingresar a la sesión, o paralelamente, hayan podido ustedes registrar la asistencia en lo que es el aula virtual. ¿Ya? No se olviden de registrar su asistencia en lo que sería el aula virtual del curso. ¿Listo? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Mm, Antes de comenzar, ¿no? Antes de comenzar la sesión del día de hoy, quiero formularles algunas preguntas, ¿les parece? Y como ustedes saben, nosotros, dentro de lo que es la carrera de profesional de contabilidad, y como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Los cursos que han llevado durante el primer año y los cursos que están llevando, lógicamente, durante lo que es el segundo año, nosotros guiamos el proceso contable a través de lo que serían guías, a través de lo que internacionalmente se conoce como estándares, que comúnmente nosotros llamamos normas, ¿no es cierto? Nosotros llamamos normas. ¿Podrían ustedes indicarme alguna norma que ustedes hayan ya tratado, lógicamente, que han visto en los cursos, que han desarrollado a través de algún trabajo, etcétera, etcétera? ¿Listo? ¿Alguna persona, algún voluntario? Nuevamente con todos, muy buenos días, con las personas de chat también, muy buenos días. Entonces, vuelvo a formular la pregunta, ¿no? Tal vez estás ingresado o acabas de ingresar, nuevamente van a disculpar la demora. La pregunta es, ¿qué normas conocen ustedes? ¿No? Que han aplicado, han tenido que ver normas, no me dejan mentir, durante los cursos de introducción, el curso de contabilidad general 1, el curso de legislación oral, el curso de documentación y redacción contable, han tenido que apreciar, ¿no? Han tenido que estudiar, han tenido que analizar, seguramente un colega les ha mostrado, les ha indicado algunas normas, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos para desarrollar lo que es nuestro proceso contable, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, en el chat tengo algunas respuestas que me están indicando sobre todo lo que es norma internacional, ¿no? Primeramente hubo una de NIC, que es la sigla de Norma Internacional Contable, y algunos compañeros, ¿no? Un grupo de 4 o 5, si mal no he visto, han considerado lo que es las NIF, ¿no? La Norma Internacional de Información Financiera, ¿no? Pero son las únicas normas que han podido ustedes desarrollar durante, por ejemplo, el primer año, ¿no? El Plan Contable General Empresarial, ¿no? Las siglas que son PSG, Plan Contable General Empresarial. Bien, muchas gracias. Y aparte de estas, ¿alguna otra norma? Aparte de lo que es, por ejemplo, las NIF, las NIF, ¿no? Ahí está, el señor Carlos dice la Ley General, bueno, entiendo yo que es la Ley General de Sociedades, la dinámica de las cuentas, que está comprendido dentro de lo que es el Plan Contable General Empresarial, muy bien, normas laborales, ¿no? La ley ¿no? De lo que es la 276, la 728, y bueno, ustedes seguramente han visto, hay regímenes especiales en lo que es la norma laboral, ¿no? Hay regímenes especiales en lo que es la norma laboral. Por ejemplo, nosotros como docentes universitarios tenemos un régimen laboral que es totalmente distinto, por ejemplo, un agente policial, totalmente distinto a lo que es, por ejemplo, un efectivo del ejército peruano, totalmente distinto a lo que es, ¿no? Un trabajador del sector agropecuario, agrario, y totalmente distinto, por ejemplo, a lo que es el sector de la salud, llámese médicos, enfermeras, enfermeros, obstetrices, ¿no? Generalmente todos esos tienen un régimen laboral especial, ¿verdad? Entonces, hago esta pregunta porque vamos hoy día, en la sesión de hoy día, vamos a recordar un poco, ¿no? Vamos a recordar un poco, ya que como les mencionaba al comienzo, nosotros nos regimos con la aplicación para desarrollar el proceso contable mediante lo que es, ¿no? Mediante lo que es las normas, ¿no? Las normas que, como tú has visto, son de distinto índole, ¿no? Y cada una, lógicamente, encuadrada dentro de lo que es un objetivo principal, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con estas. Voy a compartir la pantalla. Muy bien.
y se puede visualizar, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a comenzar, vamos a partir un poco de lo general para llegar a lo específico. Acuérdense que estos primeros temas están referidos a lo que es dinámica del plan contable general empresarial. Pero vamos a enmarcar un poco, ¿les parece? Seguramente, ¿no? Esta diapositiva les traerá algunos recuerdos de lo que ustedes han podido apreciar en los cursos del primer año sobre todo, ¿no? Y posiblemente, muy posiblemente, tal vez en un curso segundo año también ya lo están tocando, ¿no? Como tú bien sabes, tenemos entes reguladores, ¿no? Y emisores en lo que son normas contables. Lo tenemos a nivel internacional, pero también tenemos a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional. Dentro de lo que son los entes emisores a nivel internacional, por ejemplo, tenemos la Fundación de Contabilidad Financiera, ¿no? Esta Fundación de Contabilidad Financiera principalmente es una entidad, ¿no? Del sector público, perdón, del sector privado, es una entidad, es una institución sin fines de lucro. Lo que busca principalmente, o el objetivo principal de esta entidad es establecer, ¿no? Establecer principios contables generalmente aceptados, para que estos principios puedan regular, ¿no? Permitan supervisar, permitan desarrollar el proceso contable, ¿no? El proceso contable principalmente en todas las entidades que se encuentran dentro de lo que denominamos, ¿no? El país de Estados Unidos de Norteamérica. Principalmente ese es el objetivo de esta entidad. Como tú ves aquí en la diapositiva, esta entidad se estableció en el año de 1972, ¿no? Dentro de su estructura, toda entidad tiene una estructura, como ustedes bien saben, hay dos organismos principales. Uno es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, o la FASB, y la otra es la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental, ¿no? El GAS. Ahora bien, la Fundación de Contabilidad Financiera, si lo llevo yo a un esquema, ojo, ojo, esta no es déjenme aclararles, como tienen que entender, de que esta no es la estructura al 100% de la entidad, no es la estructura al 100% de la entidad, pues yo supongo que ustedes también han tenido que revisar estos temas, principalmente en el curso de normativa contable, ¿no? En el curso de normativa contable. Y ahí seguramente ustedes han investigado o se ha hecho una investigación de estos temas más detalladamente posible, ¿no? Lo que estoy plasmando simplemente en la diapositiva es con el fin de explicar a grosso modo, ¿no? A grosso modo, de qué se encarga lo que es la Fundación de Contabilidad Financiera. Como bien indicaba, esta entidad tiene sede en lo que es en Estados Unidos de Norteamérica, principalmente en lo que es Connecticut. Tiene dos organismos principales, no son los únicos, tiene dos organismos principales, que es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera y la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental, ¿no? El FASB y el GASE. Y estas entidades, ¿no? Estos organismos, mejor dicho, su objetivo principal, como mencioné anteriormente, es poder primeramente discutir, analizar, porque no van a pensar ustedes de que, bueno, hoy día emitimos una norma sobre este tema y ya, y se acabó. No funciona así, ¿no? Generalmente estos organismos, dentro de su estructura, ¿no? También tienen una estructura propia, pueden tener lo que es ¿no? Un comité consultivo, ¿no? Un comité de interpretaciones, un comité de asesoramientos, porque cuando hablamos de estándares internacionales, que nosotros conocemos como normas internacionales, pues estos tienen un efecto económico en las actividades económicas que realizan las entidades, ya sean del sector privado o del sector público, ¿no? Entonces, estas entidades, estos organismos, lo que hacen es discutir, analizar, ¿no? Y al final es elaborar, ¿no? Elaborar, presentar y aprobar, en este caso, en los USGAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Con el fin de regular, con el fin de regular la, el desarrollo del proceso contable y principalmente el modo en el cual se va a presentar la información financiera. Ese es el objetivo principal, estandarizar el proceso contable y cómo este proceso contable, ¿no? Se va a presentar principalmente a los usuarios, ¿no? De los estados financieros, ¿no? En el caso del FASB, el responsable de las normas
principalmente para empresas del sector público o privado y organizaciones sin fines de lucro, lógicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el caso del GASB, es responsable de las normas para los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, esta es una entidad, vuelvo a reiterar, no está al 100% desarrollada la estructura porque no es el fin del curso, simplemente es explicar que hay una entidad principal, en este caso la Fundación de Contabilidad Financiera, ¿no? Y ojo, que si bien es cierto, nosotros actualmente, ¿no?, nuestro proceso es regulado por los estándares o normas de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera, ¿verdad? Si ustedes hacen investigación de la normatividad en años anteriores, ¿no?, cuando estuvo, por ejemplo, vigente el Plan Contable General revisado, o inclusive la primera versión del Plan Contable General Empresarial, 2008, y después la versión del 2010, se van a dar cuenta que en las resoluciones que aprobaban, ¿no?, tanto estos planes, así como en las resoluciones de la anterior CONACEP, ¿no? Antes teníamos la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, que era la entidad que regulaba el proceso contable en el país. Actualmente es el Consejo Normativo de Contabilidad. Si nosotros nos remontamos, ¿no?, a los documentos que en cierta forma han ido demostrando la aplicación del proceso contable mediante resoluciones, cuando se adoptó, por ejemplo, ¿no?, las normas internacionales de contabilidad en su momento, si algún tema del proceso no estaba contemplado por alguna norma internacional de contabilidad, supletoriamente, tú podías adoptar lo que estaba normado en el USGAP. Entonces, estos principios, ¿no?, que emitió el FASB, principalmente el FASB, pues han tenido vigencia y han sido utilizados de acuerdo a las situaciones por las empresas en nuestro país, ¿no? Por las empresas en nuestro país. ¿Listo? Entonces, de ahí viene que constantemente cuando nosotros revisamos lo que es norma internacional, pues siempre también solemos investigar, solemos estudiar lo que es las normas emitidas por el FASB, ¿no? Entonces, la otra entidad, como decía, es la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. La fundación también es una organización privada, sin fines de lucro, está principalmente establecida en Londres, ¿no?, en Inglaterra, y su objetivo principal, al igual que lo que es la Fundación de Control Financiera, pues es establecer estándares, ¿no?, estándares de calidad, estándares que permitan regular, supervisar y sobre todo fomentar la aplicación de estos estándares para establecer un proceso contable uniforme, por decirlo así, ¿no? Porque debemos dejar en claro que si bien es cierto, la fundación, ya veremos un momento a través de qué organismo, emite los estándares, divulga los estándares, ¿no?, promociona los estándares con el fin de que los demás países miembros adopten estos estándares, pues no vayan a pensar ustedes de que apenas los emite, ya automáticamente se tiene que utilizar en los países que son miembros. No es así, no es así, ya que debido a que en nuestro país, por ejemplo en el Perú, nosotros también tenemos una entidad que acoge estos estándares internacionales, los revisa, los analiza, ¿no?, conjuntamente con varias instituciones, varios organismos, varios representantes de entidades, con el fin de determinar su aplicación en nuestro país, ¿no? Es decir, si la fundación, mediante su organismo, emite una norma, pues no es inmediatamente aplicado en nuestro país, ¿no? No es inmediatamente aplicado. Tiene que pasar todo un proceso de adecuamiento. Tiene que pasar todo lo que es un proceso de adecuamiento. Ahora bien, actualmente, ¿no?, actualmente, la fundación tiene dos organismos principales. El primero es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Creo que todo el mundo lo conoce o tiene referencia de este organismo, ¿no?, que en sus siglas en inglés sería el YASB, ¿no? Y el otro organismo, ¿no?, que ha sido fomentado recién en el año 2021, es el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ¿no?, que recientemente, como bien mencioné, fue creado por la Fundación
en el año 2021. ¿No? Ahora bien, ¿de qué se encarga el IASB? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad es el organismo que se encarga de establecer las normas internacionales de información financiera, tal como las conocemos actualmente. ¿Listo? ¿Y de qué se encarga? Porque se encargará el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Va a establecer las normas de divulgación, de sustentabilidad de las normas internacionales de información financiera. Porque, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? En el año de 1973, y en el año de 1973, organismos contables de distintos países, como por ejemplo pueden ustedes apreciar aquí en la diapositiva, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, el mismo Estados Unidos, ¿no? Reino Unido, Irlanda, México, Países Bajos, eh, constituyen, constituyen lo que sería el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿ya? Que en sus siglas en inglés es el IAPS. Y se comprometen, ¿no? Se comprometen a aplicar las normas internacionales de contabilidad, sobre todo para todo lo que son operaciones, ¿sí? Operaciones que tienen que ver con inversión a nivel internacional. Eso fue el principal objetivo, porque como ustedes bien saben, ¿no? Si nos remontamos hacia el pasado, vino un boom a través de lo que fue la globalización. La globalización prácticamente, ¿no? Prácticamente aperturó los mercados para inversores que no necesariamente, ¿no? No necesariamente eran del mismo país, sino que fomentó todo lo que es las inversiones a nivel internacional. Ahora bien, cuando ocurre esto, ¿no? Cuando ocurre esto, pues no se contaba con una norma en específica, sobre todo contable, de cómo se deben regular, ¿no? Lo que es la preparación de estados financieros que fomenten las inversiones en entidades de distintos países. Con ese fin, estos organismos contables de los países ya mencionados se constituyen en el comité, ¿no? Se constituyen en el comité. Y a partir del año de 1973, conjuntamente con los organismos, siempre tienen que haber un comité consultivo, uno de asesoría, uno de interpretaciones principalmente, parte de otros también, empiezan a estudiar, a analizar, ¿no es cierto?, cómo estandarizar el proceso contable para cumplir los objetivos del comité. Y empiezan a emitir las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Y como ustedes han visto, las normas internacionales de contabilidad tienen un fin específico dentro de lo que es el proceso contable. Una norma internacional de contabilidad principalmente te habla un tema del proceso contable. No lo ve todo en general, ¿no? No lo ve todo en general, pero sí, sí hay concordancia con otras normas porque todas se desarrollan dentro de lo que es el proceso contable con el fin de registrar las operaciones, con el fin después de poder formular y presentar los estados financieros. ¿A quién? A los distintos usuarios de la información contable. Muy bien, en todo caso se empiezan a emitir las normas internacionales de contabilidad. En nuestro país, lógicamente, este proceso de normas internacionales de contabilidad también es adoptado. O sea, hace lógicamente todo lo que es la revisión, el análisis, la aprobación de las normas de contabilidad. Y es tanto así que en la Ley General de Sociedades, ¿no? Ustedes, como yo mencioné, la Ley General de Sociedades, en el artículo 223, 24 o 25, no me acuerdo exactamente, son los artículos, se regula que los principios contables, ¿no?, que realmente aceptados en nuestro país, ¿no?, vienen a ser las normas internacionales de contabilidad. Vienen a ser las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Ley General de Sociedades, ¿no?, la revisión y la nueva emisión de la ley, que permitía en el año de 1997, teníamos o nosotros utilizábamos otros principios contables. Teníamos otros principios contables generalmente aceptados que regulaban el proceso contable. Y esos principios ustedes los conocen, los han visto. ¿Me pueden decir o me pueden ustedes mencionar algunos de los principios contables generalmente aceptados antes
de las normas internacionales de contabilidad. Voluntarios, por favor, o hacemos voluntarios obligados. Sí, señor Carlos, dígame usted. Profesor, la partida doble es uno de los principios, ¿no? Ya, muy bien. Partida doble. ¿Cuál otro más? El de vengado. Ya. Hagan memoria, jóvenes. Simplemente es memoria. Y los han visto, ¿no? Es un hecho que los han tenido que ver. Equidad, ya la cita Selene dice equidad. Empresa en marcha, ¿no? La cita Carla nos apoya con uno más. Empresa en marcha. La cita Maricielo dice moneda como denominador. Señorita Livia, ¿sí? Profesor, ¿podría ser la prudencia? Prudencia, uniformidad, periodo, ¿no? Que eran los, muchas gracias, que eran los principios contablemente aceptados generales, ¿no? Así tendría nuevamente dice periodo, ¿listo? Pero aparte de esos principios generales, ¿no? Que son los más conocidos, como ustedes saben, equidad, partida doble, devengado, expresión en marcha, exposición, significación e importancia relativa, uniformidad, sí, ente, ¿no? Ente, eh, eran los generales, eran los más importantes, por decirlo así, pero también habían otros procesos, otros principios, perdón, secundarios, otros principios secundarios que generalmente eran regulados por el plan contable general revisado, pero como tú bien sabes, el plan contable general revisado ya no está en vigencia y por lo tanto esos principios ya en cierta forma dejaron de aplicarse en el desarrollo. Y esto también se debía porque, como bien mencioné casi al comienzo, nuestro proceso contable estaba regulado por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, ¿ya? Mientras las resoluciones que emitía regulaba, por ejemplo, y definía los conceptos de lo que es activo, activo corriente, en ese tiempo activo fijo, activo no corriente, existencias, ¿no? Que nosotros conocemos como activo realizable, el activo disponible, el activo exigible, ¿no? Todo lo que es el pasivo, y pasivo corriente, pasivo no corriente, términos que actualmente se siguen aplicando, ¿no? No me dejarán ustedes mentir, términos que actualmente se siguen aplicando. Lógicamente, las conceptualizaciones en función también a las actualizaciones de las normas internacionales que tienen efecto en las normas nacionales, ha hecho que algunos conceptos se especialicen un poco más, o se especialicen un poco más. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es, por ahí el compañero dijo periodo? ¿A qué se refiere periodo? Profesor, puede ser al lapso de tiempo en el cual una entidad no realiza actividades económicas, puede ser. Ya. ¿Alguien más, por favor, puede complementar un poco la idea? Que no, está bien, pero falta un poco, falta un complemento. ¿Año en curso? Perdón, perdón. Al año en curso. Al año en curso. Ya, muy bien. Por favor, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión de lo que es periodo? Como quien dice, un término ustedes lo conocen bien, falta la cereza del pastel. No falta, lo que dicho compañero está bien, pero falta algo que pone como quien dice la cereza del pastel, ¿no? Diferente a lo que es periodo. Ya, Sadaí, es cierto, es un intervalo de tiempo, ¿no? Es lo que dijo más o menos el compañero Denis, ¿no? Y también, si no me recuerdo, creo que el señor, disculpen ustedes, Marco, Mario, si no mal leí, pero falta algo que defina lo que es periodo en sí.
Una entidad, ¿no? Lazo de tiempo donde se registran las actividades económicas, espacio de tiempo. Es verdad, es un espacio de tiempo, ¿no? Donde lógicamente, si nosotros lo llevamos a lo que es el sector empresarial, pues hay que realizar operaciones, ¿no? Hay que realizar operaciones, distintos tipos de operaciones que pueden generar ingreso, o pueden generar gasto, cómo pueden ser las ventas, cómo pueden ser las compras, pero necesariamente también tiene que ver lo que son cobros, pagos, provisiones, ¿no? Y como decía una compañera en el chat, decía un lapso de tiempo, y creo que es la idea principal. Está bien, yo conozco, excelente, pero falta la cereza del pastel. ¿Cuál sería la cereza del pastel? Que como ustedes bien saben, una entidad, y tomo el término entidad porque tú bien sabes que es el término que se utiliza en la norma internacional. Nosotros en norma nacional principalmente hablamos, acuérdate, antes de lo que es las normas internacionales de información financiera, hablamos de empresa y utilizamos bastante el término empresa para referirnos, por ejemplo, a una persona jurídica, ¿no? Que puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, o puede ser una sociedad anónima cerrada, u otro tipo de forma, ¿no? De la Ley General de Sociedades, pero también generalmente utilizamos el término empresa para referirnos a la persona natural con negocio, ¿no? También una persona natural con negocio. Y si lo llevo a lo que es el ámbito internacional, en el ámbito internacional, para no hacer mucho esa distinción, que le han puesto el término entidad. O sea, es entonces que el término entidad es el término general. Me puedo referir a una persona natural con negocio, o me puedo referir a una persona jurídica y sus individual, o las formas societarias de la Ley General de Sociedades. ¿Ya? Pues es que toda entidad, en todo caso, tiene, lógicamente, ya sea como persona natural con negocio, o sea como persona jurídica, tiene un proceso de constitución. Claro, claro, y eso es claro indicar de que son distintos, ¿no? El proceso de constitución, por decirlo así, de una persona natural es totalmente distinto de una persona jurídica, ¿no es cierto? Pero todos, sí, todos tienen que informar ante la autoridad tributaria el inicio de sus actividades, ¿verdad? Sí. El RUC, como tú bien sabes, cuando tú tramites el registro único del contribuyente, aparte de toda la información que te pide la administración tributaria, o se tiene que detallar el inicio de actividades. Si tú no detallas el inicio de actividades, ¿no? Por ejemplo, hoy día que estamos, ya estamos 20, vamos a suponer que estás en proceso, ya estás en relacionar, tú puedes, si deseas, puedes poner inicio de actividades el 1 de mayo, si tú deseas. Y tú no indicas nada, en todo caso, a la persona que te atiende, ya sea el sistema, porque también es ahora también online, te puede poner el inicio de actividades el día de hoy, ¿no? Que usted está registrando los datos, ¿verdad? Es así. En todo caso, toda entidad para el desarrollo de su actividad económica, productiva, ya sea comercial, industrial, transformadora, prestación de servicios, extractiva, etcétera, etcétera, pues tiene un punto de partida, que sería la fecha de inicio de actividades. ¿Sí? Entonces, iniciamos actividades, realizamos operaciones variadas, ¿no? Operaciones variadas, y va a transcurrir el tiempo, transcurre un día, transcurre semana, transcurre mes, transcurre meses, trimestre, semestre, año tal vez, pero siempre es bueno medir qué cosa, medir la gestión, es decir, cómo estamos. Y en las entidades, ¿cómo se mide la gestión? Pues formulando, ¿no? Formulando los estados financieros. Es el resultado de todas las operaciones que hemos realizado durante el lapso de tiempo, ¿no? Durante el lapso de tiempo. Entonces, eso es periodo, no se olviden jóvenes. Periodo es un lapso de tiempo, es un lapso de tiempo al cual corresponden todas las operaciones que ha realizado la entidad, ¿no? ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder elaborar y presentar los estados financieros. Como bien dijo un compañero, ¿no? En el chat, el principal, ¿cuál es? Es el que nosotros denominamos ejercicio, que comprende el periodo anual, ¿no? Comprende el periodo anual, pero si tú deseas en tu entidad, puedes elaborarlo en forma diaria, en forma semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, etcétera, etcétera. Porque todo depende de la necesidad de información, ¿no? Financiera que tú desees obtener de la entidad, ¿ya? Entonces eso es periodo.
Uno más, a ver, por favor. Esos términos, si bien es cierto, son importantes, es algo que ustedes ya deben de dominar, siendo sincero. Ya deben de dominar qué es periodo, qué es ente, qué es empresa en marcha. Porque son los más básicos en sí. ¿Qué es partida doble? A ver. ¿Qué es partida doble? Lo que sí les pido es que, ¿no? Cuando ustedes saben bajo este mecanismo, no quiero que googleen, no quiero que traten ustedes así un momento, ¿no? Mientras yo converso, les digo estas cosas, de pensar y recordar qué es partida doble. ¿Ya? Debe el haber hechos económicos y jurídicos de una empresa, ya muy bien, ahí estamos juntando dos conceptos. Realizar doble anotación, en debe y haber, ¿sí? Debe el haber deben ser el mismo monto, ya, perfecto. Por cada cargo debe haber un abono, ¿no? Las reglas de la partida doble. Tengo una cuenta deudora, tengo una cuenta acreedora mínimo, principio de contabilidad técnica, ya. Donde se registran las operaciones en el debe de haber, sistema en el que se plasman los movimientos y transacciones. ¿Listo? Muy bien. No hay acreedor sin deudor y viceversa, ¿no? Una regla también lo que es la partida doble. Acuérdense que esos dos términos que estamos, ¿no? Que estamos un poquito repasando, haciendo memoria, es un método contable que su operación se registra en el debe y el haber. No existe un deudor y un acreedor. Principalmente están referidos a lo que es el debe y el haber, ¿no? El debe y el haber. Todo esto viene de lo que es, inclusive muchos años atrás. Acuérdense, si hacemos un poco de memoria, que eh, la contabilidad no tenemos una fecha exacta de nacimiento. Hay muchos tratados y autores de épocas anteriores que hablan de los procesos contables que ocurrían, ¿no? Hace muchos años atrás. Acuérdate que todo nace cuando se va perfeccionando lo que son las actividades de comercio, principalmente en un inicio. Y ya después con la revolución industrial, ya todo lo que es el boom de todas las operaciones que tienen que ver con la transformación o aprovechamiento de los recursos, o con el fin de transformarlos y poder obtener lo que nosotros conocemos actualmente como un producto terminado y lógicamente después su comercialización, ¿no? Pues la contabilidad se ha ido perfeccionando a medida que todas estas actividades también han ido perfeccionando en el transcurso del tiempo. Y ya había registros, porque había la necesidad de saber cómo estaba el negocio, ¿no? O cómo estaba la industria en su momento. Tanto así, tanto así, de que acuérdate que en el año de 1494, ¿no? 1492, Fray Lucas Paciolo, ¿no? Mediante su libro de suma aritmética, geometría y proporción proporcionalis, dedica un capítulo a lo que es la partida doble. Y como bien ustedes saben, seguramente ustedes saben en el curso de introducción, ¿verdad? Pero Lucas Paciolo no descubre la contabilidad, él simplemente divulga un proceso, ¿no? Divulga un proceso que regentaba en ese momento las entidades para poder registrar las operaciones que realizaban, ¿no? Y principalmente, ¿por qué? Porque Fray Lucas Paciolo también fue docente, ¿no? Fue docente universitario. Entonces, él en su quehacer docente universitario, lógicamente, escribe esta obra y, lógicamente, dedica un capítulo ahí a lo que es la partida doble, ¿no? Y, en cierta forma, a raíz de eso, a Fray Lucas Paciolo, como tú bien sabes, nosotros lo consideramos el padre de la contabilidad, ¿verdad? Él no la descubre, pero al considerar y explicar cómo es el proceso, prácticamente, en cierta forma, él norma, ¿no? Él norma, sin quererlo, él norma el proceso, lo divulga, ¿no? Lo divulga. Entonces es importante. Y fíjate, desde ese año, inclusive mucho tiempo atrás, hasta la actualidad, la partida doble sigue siendo el pilar fundamental de lo que nosotros conocemos como bien decía una compañera, eh, un pilar fundamental de la contabilidad técnica. Es un pilar fundamental de lo que es contabilidad técnica y actualmente se sigue aplicando. Entonces es simplemente el registro de hechos económicos o pueden ser también hechos jurídicos, ¿no? Mediante la anotación, si quieres ponerlo así, en el deber haber, un sistema que te permite registrar los hechos económicos y los hechos jurídicos dos veces, ¿no? Dos veces. Mínimo un registro en el debe
mínimo un registro en el haber, porque cuando tú has hecho cientos contables, ¿no? Seguramente has notado de que a veces tienes un registro en el debe y puedes tener dos en el haber, o viceversa. Y lo importante es que los movimientos, ¿no? Como mencionó un compañero, los movimientos sumando tienen que ser iguales. Que el movimiento deudor tiene que ser igual al movimiento acreedor. ¿No? Entonces, y ojo que son conceptos que hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad nosotros seguimos aplicando. ¿No? Por favor, en todo caso, no se olviden, siempre tienen que darle una revisada a lo que ya han llevado. ¿Ya? Que si bien es cierto, actualmente nuestros principios son las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad que aún están vigentes, pues no podemos dejar de lado esos principios que aún se están aplicando, ¿no? Hasta que ya emitan una norma, qué sé yo, o se siga perfeccionando la profesión contable con el fin de que esos conceptos ya no se apliquen en nuestra realidad, aunque no lo sé cuándo ocurra, ¿no? Muy bien, en todo caso nos quedábamos con el comité. El comité empieza a revisar, a analizar, a discutir y empieza lógicamente, porque era el objetivo, a emitir las normas internacionales de contabilidad. Fíjate, norma internacional de contabilidad, propiamente para la profesión contable. No seamos sinceros, lo enmarca así. Esto es propiamente para la profesión contable. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es preparar y estandarizar el contenido de la información financiera, con el fin de que esta pueda ser mejor aprovechada por usuarios, principalmente inversionistas, porque eso fue el objetivo con el cual nació lo que es el comité. ¿Ya? En el año de 1989, como tú también lo has tenido que ver, se emite el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, porque el marco conceptual establece los conceptos básicos, por ejemplo, lo que es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué son ingresos, qué son gastos, que al fin y al cabo son los elementos principales de los estados financieros. ¿No? Establece las bases de medición, establece las bases o mecanismos de reconocimiento, porque eso no lo consideraba propiamente una norma internacional contable. Entonces, como había, digamos, por decirlo así, ese vacío, en el año de 1989 emiten el marco conceptual, ¿no? Para definir esas conceptualizaciones de los elementos de los estados financieros. En el año 2000, ¿no? En el año 2000 se reestructura el comité. ¿No? En el año 2000 se reestructura el comité y en todo caso ya aparece la fundación, ¿no? Y dentro de la fundación ya aparece lo que es el consejo, en este caso el IAS. En sí empieza, ¿no? Empieza sus actividades, sus actividades en el año 2001, porque recién en el año 2001 fue la primera reunión del IAS. ¿No? Y el IASB, como tú bien sabes, lógicamente revisa las normas internacionales de contabilidad, algunas son derogadas, implementan normas, pero ya no NIC. Como tú sabes, ya la globalización, las inversiones, la apertura de mercados, etcétera, etcétera, el movimiento internacional ¿no? de las inversiones, pues ya no solamente hace que estas normas o estos estándares, como ellos los conocen, regulen solamente el campo profesional contable, ¿no? Y es por eso que estas normas van más allá, regulan todo lo que tiene que ver con el movimiento del dinero, la parte financiera de las operaciones. Y es por ese motivo principalmente que se empieza o se cambia la denominación de los estándares, ¿no? Ya no se emite NIC, se empiezan a emitir normas internacionales de información financiera, ¿ya? Pero como tú bien sabes, también algunas en nuestro país, o en nuestro país y también a nivel internacional, algunas normas internacionales de contabilidad aún se encuentran vigentes, aún se encuentran vigentes. El IASB también hace una revisión del marco conceptual y en el año 2010 emite, ¿no? Lógicamente hay que actualizar, ya mencioné que el proceso contable se ha ido actualizando en función de los avances que ha habido también en las operaciones, transacciones económicas de las entidades. En el año 2000 hace una revisión y emite el marco conceptual para la información financiera, ¿no? El marco conceptual para la información financiera. Transcurre el tiempo, como ustedes bien saben, transcurre el tiempo no se detiene, avanza y avanza. En el año 2018 hace una revisión al marco conceptual del año 2010 y emite el marco conceptual revisado para la información financiera, que es el marco que actualmente nosotros aplicamos inclusive en nuestro país, ¿no? Esto ocurrió en el año 2018. Y como bien mencioné, y es algo que ha pasado durante el año 2021, ¿no?
la fundación ha anunciado de que se está creando, ¿no? Se está creando el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ¿no? ¿De sostenibilidad de qué? De las normas internacionales de información financiera. En todo caso, seguramente ya cuando se emitan, ¿no? Pues esto supongo yo que se deben estar discutiendo, todavía no hay una norma en sí, ¿no? Se debe estar discutiendo cuando se emitan ya las primeras normas de este tipo, pues en todo caso también ya será necesario revisar de qué tratan cada una de estas normas y cómo impacta en el proceso contable. Oye, y eso es algo que ya tiene que ver también con nuestro quehacer como profesionales, ¿no? Y con ustedes como estudiantes de la carrera de lo que es contabilidad. ¿Listo? Ojo que muy resumidamente, acá pueden ver ustedes la evolución a medida del tiempo de lo que es nuestra norma contable internacional, ¿no? Si tú quieres investigar un poco más, te invito a que visites la página web de la Fundación. ¿No? Está en inglés, pero como tú bien sabes, actualmente los equipos pueden traducirlo, si es que no dominas en inglés, puedes traducirlo al español. Y hay una muy buena gráfica donde toda entidad siempre tiene quiénes somos, ¿no? Ustedes saben, cada de toda entidad te explica también quiénes somos. Entonces pueden estar ustedes ahí, y ahí toda una gráfica muy detallada, la han modificado inclusive, la han actualizado, de cómo ha sido la evolución desde 1973 hasta el año 2021. Hasta el año 2021. Supongo yo que después harán la actualización de la página ya cuando se emita algo durante el año 2022. Pero es importante que ya ustedes ya empiecen a profundizar un poco el estudio de lo que es la norma internacional, porque acuérdate que esta norma internacional son nuestros principios contables generalmente citados, son los que regulan el proceso contable, ¿no? Por ejemplo, aquí no he considerado cuando se emitieron, cuando lo que es el IASB emitió las normas internacionales de información financiera para pymes. Generalmente aquí en la gráfica te hablo de las normas internacionales de información financiera full, que conocemos, esencialmente lo conocemos nosotros como full, pero hay normas internacionales de información financiera para pymes. Y ya se reguló hace tiempo atrás en nuestro país qué entidades deberían regular, o mejor dicho, deberían adoptar las normas internacionales de información financiera para pymes. Que en este caso está regulada a través de límites por ingresos, limitación de ingresos. ¿Listo? Pero eso ya es materia de otros cursos principalmente. Muy bien. En todo caso, como bien decía, el objetivo principal de las normas internacionales, juntamente con el marco conceptual, es reducir diferencias, ¿no? Eso es lo que buscó el comité en un inicio y después, lógicamente, ha ido perfeccionando lo que es el consejo, en este caso, el JAS, ¿no? Reducir diferencias. Diferencias que están relacionadas a lo que son las definiciones de los elementos de los estados financieros, criterios de reconocimiento, ¿no? De los elementos de estados financieros o las bases de medición de dichos elementos. Cuando hablo de elementos, como ustedes bien saben, me estoy refiriendo a lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. ¿No? Los ingresos. ¿Con qué fin, profesor? Con el fin simplemente, el fin principal es estandarizar el proceso con el fin de elaborar y presentar información financiera del útil de la entidad. ¿A quién? A los usuarios, ¿no? Y como ustedes saben, dentro de lo que son usuarios, tenemos usuarios internos, pero también tenemos usuarios externos. Ellos tienen necesidad de la información. ¿Dónde está esa información? Pues esa información está comprendida en los estados financieros, ¿no? ¿Me pueden dar algún ejemplo de un usuario externo? Un usuario externo. No, el señor Cristian dice los bancos, igual dice Yuli, el señor Alonso dice la SBS, Maricielo dice la SUNAT, ¿no? ¿Nada más? ¿Algún otro? Posibles inversionistas, instituciones financieras, inversionistas, accionistas, el Estado. El Estado, a ver si ya marco tal vez algo más específico del Estado. Ahí, por ejemplo, el compañero mencionó la SBS, ¿no? Y como sabemos, la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros, es una entidad estatal, ¿no? Que regula el proceso de algunas entidades en nuestro país, principalmente todo lo que tiene que ver con que es el fomento de la banca, ¿no? Principalmente lo que es el fomento de la banca y también otro tipo de actividades económicas que tiene que estar regulado con lo que son, por ejemplo, la microbanca o las cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, como ustedes ven,
Ya, bueno, si hablamos de la gerencia, ya estamos hablando un poco de los usuarios internos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gerencia es un usuario, necesita la información, pero ya la gerencia está dentro de la entidad, ¿no? Forma parte de la entidad. ¿Listo? Clientes, lógicamente, tenemos proveedores, clientes, entidades financieras, y todos tienen, ojo, todos tienen, como ustedes bien saben, una necesidad distinta, ¿no? Por ejemplo, el banco, que en fin, el banco con el fin de saber si eres sujeto de crédito y sobre todo si eres sujeto de crédito, determinar si eres una persona que puede cumplir con el pago de las obligaciones. Como tú bien sabes, el banco por eso hace evaluaciones, te evalúa. Y si de esa evaluación determina de que no eres sujeto de crédito, no se arriesga y no te presta. No, no se arriesga y no te presta. Cosa que cambió bastante, seamos sinceros, cosa que cambió bastante cuando aparecieron las pymes, primeramente, ¿no? Las microfinancieras, ahora mayoritariamente conocidas. Cuando aparecieron las pymes, ellos fueron un mercado que los bancos no, pues creo yo que no estaba dentro de lo como quien dice su visión. Porque generalmente los bancos cuando te otorgaban un préstamo, si eres una persona, digamos, una persona natural, pues te pedía tus boletas o tus recibos y realmente no tenías mucho acceso al crédito, ¿no? Para empresas, te pedía estados financieros, te hacía las evaluaciones, ¿no? Las proyecciones de las ventas, los gastos, etcétera, etcétera. Pero ellos nunca miraron en los pequeños negocios, ¿no? Pequeños negocios como pueden ser cabinas o inclusive pueden ser personas que tengan alguna actividad de comercio menor, tiendas, abarroterías, inclusive los mercados, ¿no? Cuando apareció, por ejemplo, esto de las pymes, que fue en el año 99-2000, ¿sí? 99-2000, más o menos, 98, 99-2000, cuando aparecieron las primeras pymes, prácticamente ellos prácticamente fueron a todo lo que son negocios pequeños, sobre todo supermercados o mercados, ¿no? ¿Y con qué? Porque ellos fueron al campo, por decirlo así, donde no había banco, donde no entraban los bancos, cosa que ha cambiado totalmente en los últimos años, como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Y ha habido pymes que después se han convertido en microfinancieras, después en financieras que han logrado crecer, ¿no? También depende mucho de la política, del orden, el compromiso de los trabajadores, etcétera, etcétera. No creo que de todas, la más conocida y que ha ocurrido es Crear, que ahora que ha cambiado, que ya hace unos años ha cambiado el nombre de Compactados, ¿no? En ese caso, es así, porque todo el mundo necesita información, ¿no? De la actividad económica, principalmente en una entidad es a través de estados financieros, ¿no? A través de lo que son los estados financieros. Entonces, para resumir, ¿no? Simplemente para resumir, ya acabando lo que es el sector, ¿no? Entes regulados a nivel internacional, habíamos hablado de la fundación, habíamos hablado de la Fundación de Contabilidad Financiera, probablemente los USGAP, como tú puedes apreciar, brevemente lo que es la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera, mediante lo que es el YASB, principalmente, ya veremos en lo que se encarga el otro consejo, mediante lo que es la aplicación de los principios generalmente aceptados, ¿no? En el caso de la Fundación de Contabilidad Financiera, a través de lo que es el FASB, y en el caso de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera, principalmente en lo que es el YASB, porque son los organismos que emiten los principios contables, ¿no? Los principios contables generalmente aceptados. Lógicamente ha habido ya estudios y ya conversaciones anteriores, ¿no? Conversaciones anteriores de emitir normas, perdón, en convergencia, es decir, emitir normas internacionales ya con la participación de ambos organismos, como ocurrió, por ejemplo, con la NIF 16, ¿no? Que tiene que ver con arrendamientos, que es una norma en la cual convergieron ambos organismos, el FASB y el YASB. Y se espera, y eso es de entender, que en el futuro ya solamente quizás tengamos un solo organismo, pero si va como la política, es un poco complicado. Ustedes saben que, bueno, los norteamericanos, ellos son algo especiales. Ustedes saben muy bien, ellos son algo especiales. ¿Listo? Pero ahí están los avances, ahí están las normas, con el fin de estandarizar todo lo que es el proceso contable a través de un solo organismo. En nuestro país, como tú bien sabes, tenemos lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga de regular, de velar, de fiscalizar, de fomentar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que es el movimiento económico de nuestro país.
¿no? A través de las distintas instituciones o organismos que forman parte de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de este, hay un organismo que se llama el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Es uno de varios, como tú bien sabes. El Sistema Nacional de Contabilidad es un conjunto de políticas, de principios, de normas, de procedimientos contables que están regulados a nivel internacional por las normas internacionales o estándares y que principalmente se aplican al sector público, porque tú bien sabes, hay normas internacionales que se aplican al sector público y ya después verás en el futuro, cuando estés en años superiores, que inclusive hay normas que tienen que ver con lo que es la fiscalización o auditoría propiamente para el sector público. ¿Ah? Por eso, como yo les comentaba, y seguramente los colegas ya han estado en otro salón el año pasado, les han dicho que nosotros tenemos especialidades. Hoy una de esas especialidades tiene que ver con el sector público. Y cuando te hablo con sector público, no solamente me refiero a lo que es contabilidad gubernamental, seguramente quizás si tienes un familiar que es contador, ¿dónde desempeñas? Bueno, yo en la oficina, ¿no? Departamento de contabilidad, donde vemos contabilidad gubernamental, pero no necesariamente te puedes desempeñar ahí, puedes desempeñar también en lo que es presupuestos, ¿no? Que es muy importante en el sector público. Ahí le dan gran importancia primeramente a lo que son los presupuestos. Acuérdate que generalmente en el mes de diciembre se discute, bueno, perdón, el último trimestre del año, no, el último trimestre del año se discute el presupuesto nacional, ¿no? De la nación para el próximo año. Y esto ocurre todos los años, ¿va? Pero no solamente tienes presupuesto y contabilidad en nuestro público, también tienes lo que son fiscalizaciones y sobre todo auditoría gubernamental, ¿no? Que son especialidades. En todo caso, como tú bien sabes, entonces tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de este tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad. Y dentro del Sistema Nacional de Contabilidad tenemos el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? El Consejo Normativo de Contabilidad igual se encarga de establecer, de revisar, ¿no? Y ojo que no hacen este trabajo estos organismos solos, sino que lo hacen en conjunto con otras entidades, con otras instituciones, como por ejemplo lo vamos a ver en un momento cuando veamos la resolución número 2, ¿no? Pero principalmente su objetivo es normal el proceso contable en nuestro país, lógicamente a través de los estándares, o más conocidos por nosotros como normas, ¿no? Y estas normas se aplican tanto en el sector privado como por entidades del sector público, según correspondan. Ustedes dirán, pero profesor, si usted ha mencionado que es el Sistema Nacional de Contabilidad quien regula el proceso contable en el sector público, aquí está mencionando que el Consejo también regula en el sector público. ¿Cómo es posible eso? Muy bien. ¿Saben cómo es posible? Es que hay entidades del sector, ¿no? Del sector público, entidades estatales. Tú sabes, la Universidad Nacional de San Agustín es una entidad estatal, tu alma mater es una entidad estatal. Y como entidad estatal, ¿no? Como entidad estatal, ellos, ¿no? Nuestra alma mater, utiliza el plan contable gubernamental, ¿no? El plan contable gubernamental. Profesor, otro plan más, y no te preocupes, cuando tú ves contable gubernamental, ahí vas a ver el plan contable, ¿no? Ellos, ¿no? Nuestra alma mater, cuando registra sus operaciones, utiliza el plan contable gubernamental, ¿no? No hay entidades del sector público, ¿no? Que han renunciado a llevar el plan contable gubernamental. Un ejemplo de este es, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la SUNAR, ¿no? La SUNAR. La SUNAR, más o menos, a ver, déjenme acordar, será en el año de 90 no, miento, disculpen ustedes, será en el año 2003, y más o menos, 2003, 2002, ¿no? Primeramente no era Superintendencia Nacional, no me acuerdo más, no me acuerdo bien, disculpen ustedes, pero no tenía ese nombre. Pero como ustedes bien saben, es una entidad que es a nivel nacional, ¿no? En todo caso, se reconstituye. ¿Y por qué se reconstituye? Porque en esos años se emite lo que es, por ejemplo, la creación de los gobiernos regionales. Como ustedes bien saben, nosotros estamos divididos hasta esa época en departamentos, estábamos divididos en departamentos. Y en esos años se empieza a hacer la creación, ¿no? Se emiten las leyes de la creación
de los gobiernos regionales, bueno, que generalmente, bueno, en fin, viene a ser casi el mismo ámbito del departamento. Creo que el objetivo no era ese, creo que el objetivo, en un inicio, me acuerdo, cuando estábamos en esos años, era, por ejemplo, el departamento de Arequipa, conjuntamente con el de Moquegua, Tacna, si mal no recuerdo, también creo que era uno en Cusco, la macrorregión sur. Ese era el objetivo. Pero bueno, en fin, ¿no? En fin, tú sabes que nosotros los peruanos somos muy regionalistas, todos, y al final se creó los gobiernos regionales, pero con el ámbito de los departamentos, ¿no? Con el ámbito de los departamentos. Y se reconstituye, ¿no? Lo que es registros públicos, porque antes era, acá por ejemplo se llama oficina regional, región Arequipa, y así era, todas las sedes tenían claramente ese nombre a nivel nacional, y en todo caso la sede principal, que lógicamente queda en la ciudad de Lima, al analizar eso, y pues dijo, no, si mantiene el mismo nombre, pues lógicamente tiene que pasar esa entidad al gobierno regional de Arequipa, y así en los demás departamentos. Y es por ese motivo que se reconstituye la entidad y se crea la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y con distintas sedes a nivel nacional, tanto que aquí en Arequipa es la zona registral número 12, sede Arequipa, ¿no? Sede Arequipa, ¿listo? Pero cuando se reconstituye, ¿no? La superintendencia, cuando se reconstituye, ellos, ¿no? Lógicamente ya se comenta el superintendente, supongo que va a haber un consejo consultivo, no creo que le haya tomado la decisión él solo. Ellos toman la decisión de ya no llevar la norma contable gubernamental, sino que se acogen, ¿no? A lo que es el plan contable general empresarial, es decir, se empieza ya a aplicar el proceso contable, pero del sector privado. Pero ojo, sigue siendo entidad estatal, ya es una entidad estatal. Entonces se registre, solicita la autorización ante el Ministerio de Economía y Finanzas y lógicamente pasa a formar parte de las entidades estatales, una ETE, una empresa de tratamiento empresarial, ¿no? Y es por eso que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, si tú alguna vez tienes la, ¿no? Ya realizar prácticas ahí en el área, oficina, departamento de contabilidad, te vas a dar cuenta que aplican el plan contable general empresarial, del sector privado. Entonces, es por ese motivo que el Consejo Normativo de Contabilidad que emite las normas nacionales en nuestro país, contables, se aplican en el sector privado, pero también se aplican en aquellas entidades del sector público que llevan el plan contable general empresarial. Renuncian al plan contable gubernamental. Esto pues ahí les he puesto según corresponda. Por ejemplo, vuelvo a reiterar, la ONSA es entidad estatal, pero aplica el plan contable gubernamental. Superintendencia Nacional de Registros Públicos es entidad estatal, pero aplica el plan contable general empresarial. ¿No? Muy bien, en todo caso espero haber dejado bien claro esto de lo que es la diferencia entre lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad y el Consejo Normativo de Contabilidad. El Consejo Normativo de Contabilidad, como bien mencionábamos, estudia, analiza, opina acerca de las propuestas de las normas relativas a la contabilidad, tanto para el sector público y el sector privado. Ojo, fíjate, no solamente, bueno, por ahora generalmente todo está enfocado al sector privado, seamos sinceros. Tú has visto en el curso de normatividad contable, no me refiero al sector privado, pero ya cuando lleves los cursos, por ejemplo, de contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, presupuesto, aunque ahora se llama finanzas públicas, ¿no? Antes me acuerdo que se llamaba presupuestos. Creo que en la currícula que tú vas a llevar se llama finanzas públicas, ya el curso. Entonces, ahí ya vas a ver el proceso contable y su relación con las normas internacionales de información financiera del sector público, SP, del sector público, que lógicamente lo puedes encontrar, y ustedes saben, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. O ingresan ahí a lo que es contabilidad pública, hay un link y ahí los lleva todo lo que es la norma, ¿no? Si tú quieres ver el marco conceptual normativo, ahí está. Quieres ver las NIC, sus interpretaciones, las SIC, quieres ver las NIF, sus interpretaciones, las CINIF, ahí está. Ojo, normativa, ahí no vas a encontrar caso, nada, está la norma 100%. ¿No? No hay discusiones, opiniones, no, al 100%. Y como bien te decía, no lo hace solo, no realiza todo este proceso solo.
¿ya? Se encarga de emitir las resoluciones, dictando y aprobando las normas de contabilidad para entidades del sector privado. Lógicamente también resuelve consultas, ¿ya? Y se reúne 2 veces durante el año. Pero no hace solo el trabajo de aprobación de normas internacionales y de aplicación en nuestro país, no lo hace unitariamente, ¿no? Sino que es un conjunto de organismos o representantes de organismos o instituciones que tienen que ver con el proceso contable, ¿no? Que tienen que ver con el proceso contable, como dice, analiza, opina, recibe propuestas, discute, etcétera, etcétera, ¿no? Y como derivación de la norma internacional, ¿no? Las NIC, las NIF, tú sabes que para poder aplicar la norma internacional en nuestro país, pues nosotros nos regimos por la norma contable, que en este caso está representado por el Plan Contable General Empresarial, por el Plan Contable General Empresarial. Si ustedes han revisado los estándares, es decir, la norma internacional, realmente no te nombra asientos, ¿no? Te menciona qué afecta, eso sí, ¿no? Te menciona los elementos, ¿no? Los elementos de estados financieros, activos, pasivos, etcétera, pero no te menciona, no regula el asiento, porque no es su labor. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Plan Contable General Empresarial, ¿no? El Plan Contable General Empresarial. Ahora bien, los elementos en la norma internacional simplemente son 5, ¿no? El activo, pasivo, patrimonio, como principales de lo que es el estado de situación financiera, y los ingresos y gastos, como lo que son los principales, son los 2 elementos del estado de resultados. Pues, solamente a nivel internacional tiene 5. Pero ya si lo llevamos a elementos del Plan Contable General Empresarial, nosotros vemos el estado de situación financiera, tenemos el activo disponible exigible, el activo realizable, el activo inmovilizado, tenemos lo que es el pasivo y patrimonio. Ojo, por favor, una aclaración, yo sé que ustedes acá en la parte inferior están viendo lo que es cuentas de orden, lo que ocurre es que lo puse ahí porque no tengo otro espacio en la diapositiva, ya pues está en otro color. Y lógicamente tienes también los elementos del estado de resultados, que son los gastos por naturaleza, los ingresos. Ojo, bueno, la nomenclatura del elemento 6 es gastos por naturaleza, pero tú bien sabes que dependiendo de la actividad económica también hablamos de costos, ¿va? Acuérdate, ahí también se habla de costos, ¿va? Elementos 7 son los ingresos, las cuentas de saldos intermediarios de gestión y determinación de los resultados del ejercicio, que es el elemento 8 para nosotros, y el elemento 9, que es la contabilidad analítica de explotación, costos de producción y gastos por función, ¿no? Entonces, hay una diferencia ya bien clara, bien plasmada, entre los elementos de la norma internacional y los elementos de la norma contable nacional, ¿no? Ya sabe que la norma internacional está normada por los estándares, en este caso las normas internacionales de información financiera, que incluye las normas internacionales de contabilidad que aún están vigentes. Y cuando hablamos de la norma nacional, específicamente aquí nos estamos refiriendo, ojo en este curso, al Plan Contable General Empresarial. Al Plan Contable General Empresarial. Muy bien. En todo caso, ahora veamos rápidamente, ¿no? Cómo ha evolucionado nuestro plan contable en nuestro país, ¿no? La evolución del plan contable en nuestro país. Y ojo que, como tú ves, estamos simplemente para enmarcarnos, ¿no? Para enmarcar el curso, estamos recordando temas que seguramente tú has visto el año pasado, ¿no? Ya quizás en el curso de introducción, o quizás en el curso de contabilidad general 1, que no vuelvo a reiterar, por favor, es importante esto para el desarrollo del curso en el futuro, pero también es importante que ustedes repasen, ¿no? Repasen los conceptos, ¿sí? Los conceptos y la aplicación de las bases teóricas, por ejemplo, periodo, equidad, ente, empresa en marcha, ¿sí? Significación e importancia relativa. Algunos ya han quedado desfasados, seamos sinceros, pero aún se siguen explicando como es evaluación al costo, ¿no? Evaluación al costo solamente establece 2 criterios, pero ahora de acuerdo a los principios actuales, ya prácticamente esos criterios están desfasados, ¿no? Y prácticamente evaluación al costo es una de las bases que ya está, seamos sinceros, ya está desfasada, ¿no? En función a los conceptos y aplicación de los principios contables generalmente aceptados actuales. Tienes el valor razonable, por ejemplo. Eso tiene la propia ley. Muy bien. ¿Qué ocurría? ¿No? Como tú bien sabes, bueno, en 1494, Fray Lucas Paciolo, lógicamente los primeros procesos contables que empiezan a regular ya en América, empiezan por México, Brasil, y lógicamente después llegan a nuestro país.
Lo que ocurre lamentablemente, y esto ocurrió por ahí hasta el año de 1963, es que como no había ninguna norma que regule nuestro proceso contable, pues generalmente cada entidad, ¿no? Cada entidad, por decirlo así, regulaba de acuerdo a lo que entendía, no regulaba de acuerdo a lo que entendía el registro de las operaciones que realizaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había, siendo sinceros, no había una norma que te diga, ojo, esto es una operación de compra, esto debe registrarlo así, esto es una operación de venta, esto debe registrarlo así. No había, no había. Recién en el año de 1973, lógicamente, ya por lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Se estandariza el proceso contable, primeramente a través del tomo 1 del Plan Contable General del Sistema Uniforme de Contabilidad para Empresas, ¿no? El tomo 1 es tomo 2. Esto ocurrió el 13 de noviembre del año de 1973. Imagínate, desde Fray Lucas Paciolo hasta 1973. Lógicamente, todo tiene una base legal y eso hay que acostumbrarnos, ¿no? Te vas a acostumbrarnos de que todo lo que regula algún proceso en nuestro país, ya sea en el ámbito laboral, contable, tributario, ¿no? Etcétera, etcétera, pues todo tiene una base legal, ¿no? Y eso tienes que aprenderlo bien porque a veces cuando a ti la SUNAT muy amablemente te invita a que asistas a sus instalaciones, ¿no? Pues una forma tú de ir y estar con certeza de lo que has realizado es simplemente respetando lo que está establecido en las bases legales. En este caso, la base legal de este documento fue la Resolución Suprema 450-73F, es la 11, ¿no? Que establecía que entraba en vigencia este documento, entró en vigencia de acuerdo al decreto ley número 20172, el 1 de enero del año de 1974. Ya a partir de 1974, a partir del 1 de enero, se empieza a regular el proceso contable a través de este sistema uniforme de contabilidad para empresas, ¿no? Todo esto ocurre hasta el año de 1984. ¿Por qué? Porque, bueno, avanzan procesos, se aplican los principios contables. Acuérdate que en 1973 se crea lo que es el comité, ¿no? El IATS a nivel internacional. Entonces, en el año 1984 hay una revisión, ya en este caso una resolución de CONACEP, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Les indicaba que antes el proceso contable era regulado por CONACEP. En este caso, CONACEP emite la resolución número 006-84-FC, es la 94.10, en el cual, ¿no? En el cual se aprobaba el Plan Contable General revisado, ¿no? El Plan Contable General revisado. Lógicamente, este plan entró en vigencia el 1 de enero de 1985. ¿No? El 1 de enero de 1985. Y, ojo, durante este plan, por ejemplo, equidad, empresa en marcha, evaluación al costo, significación de importancia relativa, ¿no? Y los demás fases teóricas eran nuestros principios contables, ¿no? Eran nuestros principios contables, pero no eran los únicos, no eran los únicos. ¿Ya? El activo también tenía sus propios principios contables, igual pasaba con el pasivo, tenía sus propios principios contables, por decirlo así, secundarios, aunque no es el término exacto, pero tenía cada uno sus principios contables. Tenía una codificación A1, A2, A3, y así, cada uno tenía una codificación. Y todo eso también estaba comprendido en una resolución de CONACEP, o la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, era la que regulaba todo el proceso contable, no había el Consejo Normativo actualmente, como actualmente lo conocemos. Muy bien, como tú bien sabes, transcurre el tiempo, ¿no? Transcurre el tiempo, acuérdate, en el año 2000, ya el comité se convierte en fundación, aparece la primera reunión en el año 2001, ¿no? A través de lo que es el Consejo, el IASBI. Es así, como les mencionaba, la globalización, apertura de mercados, las inversiones se aceleran y había que determinar los mecanismos para poder presentar, ¿no? La información financiera de las entidades ya para los inversionistas, no solamente para inversionistas, sino también para los gobiernos de cada uno, de cada país, ya que cada país tiene una entidad que regula, ¿no? Acá en nuestro país principalmente, bueno, si hablamos de materia tributaria, es la SUNAT, pero no es la única, no es la única. Entonces, en el año 2008, y en el año 2008 se hace lo que es el Plan Contable General Empresarial versión 2008, ya que fue aprobada mediante resolución número 041-2008 F94 del Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Listo?
establecía que este plan, ojo que este plan debería entrar en vigencia en el año 2009, pero ya como estaba dentro del marco de las normas internacionales de información financiera, esto establecía que debería realizarse todo lo que es la adopción, ¿no? Las entidades deberían preparar la información para poder adoptar las normas internacionales de información financiera. Y lo que ocurrió fue de que no se pudo realizar. Las entidades manifestaron a través de sus organismos que necesitaban un mayor plazo, ¿no? Para poder adecuar, ¿no? Realizar la adopción de la norma internacional de información financiera. Y es por ese motivo que se aplaza la aplicación o entrada en vigencia de este plan, del Plan Contable General Empresarial versión 2008. Y llega hasta el año 2010, y en el año 2010 se le hace una revisión, imagínate, al plan que no entra en vigencia, o bueno, obligatoriamente, porque como tú has visto los contenidos del plan también, hay una entrada en vigencia obligatoria, pero también hay una voluntaria, ¿verdad? Hay una voluntaria. Obligatoriamente no entra en vigencia, pero en el año 2010 se le hace una revisión, ¿no? Se le hace una revisión porque algunas normas internacionales ya entraron en vigencia. En todo caso, este plan se tuvo que actualizar. Por ejemplo, si ustedes tienen el plan 2008 y por ahí tienen el plan 2009, en el plan 2008, lo más resaltante, la cuenta 10 se llamaba Cajibancos. Y ojo que esa nomenclatura 10 Cajibancos venía del plan contable general revisado. Si tú buscas el plan contable general revisado, ¿no? 10 era Cajibancos. Plan contable general empresarial 2008, 10 Cajibancos. Pero ya en la actualización para el 2010, pues ya no es Cajibancos, es efectivo y equivalente a ese efectivo, y también en el plan 2019 también lo conocemos así, ¿no? Como 10 efectivo y equivalente a efectivo. En todo caso, como les decía, se revisa y se aprueba, ¿no? Se aprueba mediante resolución 43 del año 2010, el plan contable general empresarial versión 2010. Y este sí entró en vigencia el 1 de enero del año 2011, ¿no? El 1 del año 2011. Y Y como tú bien sabes, ¿no? Si has ido conmigo el año pasado o con otro colega, te tengo que explicar que en mayo del 2019, ¿no? 2019, lo que es 2021, acuérdate, de 2021 tú estabas en primero, ¿no es cierto? El 24 de mayo del 2019 se revisa el plan. Bueno, sí empezó el 2018. Si tú ves un poco ¿no? Retrocedemos un poco y hacemos análisis de la historia del plan 2019, empieza en el año 2018. ¿Ya? Y eso es bueno, a veces si gustas, quizás en el futuro haces una tesis de la evolución del plan contable general empresarial en nuestro país, ¿no? A medida que transcurrió el tiempo. Y eso es un análisis de las ventajas, desventajas o efectos que ha tenido en la economía de una entidad, sector comercial, industrial, etcétera, etcétera. Porque hay personas que sí, simplemente analizan lo que es la historia y el efecto y hacen investigación también. No es un mal tema, es un buen tema también. En todo caso, en 2018 ya se empieza lo que es a revisar la versión 2010, ¿no? Y recién en mayo, ya después de toda la revisión, toda la discusión, el análisis, ¿no? El 24 de mayo se aprueba el Plan Contable General Empresarial versión 2019. Que algunos autores, algunos colegas le llaman modificado, como tú seguramente has visto o tienes algún texto que diga Plan Contable General Empresarial modificado. Algunos inclusive, colegas que, ¿no? Sí, que han escribir Plan Contable General Empresarial 2020. Por el hecho de que entró en vigencia en el 1 de enero del año 2020. No sé si esté tan correcta esa denominación, pero bueno, en fin. Y como tú bien sabes, fue aprobado mediante que es resolución número 002, ¿no? 2019F/30 del Consejo Normativo de Contabilidad, como los anteriores, ¿no? La resolución 41, la resolución 43. ¿Listo? Y este plan contable que empresa en 2019, ese que seguramente tú lo has visto, ¿no? Se ha desarrollado durante los cursos de primer año, durante los cursos de primer año. Y es el que nosotros también tenemos que desarrollar durante el presente semestre, ¿no? Durante el presente semestre. ¿Listo? Muy bien, en todo caso, como tú has visto, hemos hecho simplemente una revisión de temas que tú has visto el año pasado, se ha hecho algunas preguntas, ya han visto ustedes que por favor hay que repasar algunos conceptos, que es muy importante siempre dominarlos,
¿no? Siendo sinceros, son conceptos que ustedes tienen que dominar, qué es partida doble, qué es equidad, qué es ente, y etcétera, etcétera. Si bien es cierto, algunos ya han quedado desfasados, vuelvo a reiterar, evaluación al costo ya está desfasado. ¿No? Yo creo que ya está desfasado de acuerdo a lo que es, por ejemplo, valor razonable, valor de mercado, que está inclusive comprendidos en lo que son los principios contables generales estados actuales, ¿no? Que son los estándares internacionales. Pero se siguen aplicando. Hablamos de ente. Acuérdate que cuando tú presentas un estado financiero, ese estado financiero le pertenece a un ente. Bueno, en ese tiempo, ente de la empresa. Ahora, si lo actualizamos el término, ente tendría que ser entidad, ¿no? Ente debería ser ahora entidad. ¿Listo? Muy bien. En todo caso, aquí vamos a quedar por el día de hoy. Y aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. El día de mañana, ya saben ustedes, tenemos clases a las 8:50. Y por favor, van a disculpar el retraso el día de hoy, un pequeño inconveniente. El día de mañana ya registran ustedes su asistencia. A minutos antes de las 8:50 voy a enviar el link, ¿sí? Para que ustedes se puedan unir a la sesión y ya ver mañana lo que es rápidamente las conceptualizaciones, ¿no? Algunas conceptualizaciones hablaremos rápidamente, creo yo, de la resolución número 2, ¿no? Resolución número 2. Bueno, algo simplemente informativo, ¿no? Algo simplemente informativo, y ya empezaremos a ver algunas conceptualizaciones de la parte teórica del Plan Contable General Empresarial 2019. Pues, ojo que este material ya está en lo que es el aula virtual, ¿no? Bueno, empezó 2018, fíjense, acá dice 2018, simplemente en el orden de tipeo. O en sí debió decir 2019 porque fue cuando ya se aprobó, ¿no? Acá se comenzó, es verdad. Hablaremos rápidamente de lo que es los objetivos, disposiciones generales y demás estructura, ¿no? De lo que es la estructura de nuestro plan contra la ingeniería empresarial, su incidencia tributaria, lo que habla un poco definido lo que es con el marco conceptual, porque ha variado los conceptos de lo que es activo, pasivo, patrimonio, ¿no? De los elementos de los estados financieros, ¿no? En todo caso, mañana hablaremos de esto rápidamente bueno, si acabamos, no sé si rápido, no sé si es el término, para comenzar ya a ver un poco lo que es la dinámica de las cuentas, ¿no? Igual que ustedes, recordar la parte de lo que es dinámica, ya de las cuentas contables, de las principales. No podemos verlas todas ahora, porque si no, no terminaríamos el curso, porque el fin principal de este curso, el fin principal de este curso, bueno, una vez que terminemos las partes teóricas de esto, de lo que son libros, es desarrollar las monografías contables, ¿no? Ese es el fin principal. ¿Listo? Muy bien, en todo caso, ha sido para mí un gusto, joven, estar con ustedes. Ya saben, este material ya se subirá más tarde, estos ya están ya en el aula virtual, pueden ustedes descargar. No pido un libro en específico, generalmente todo lo que tiene que ver con un texto que tú puedas tener de dinámica contable, que simplemente sea con el plan actual, ¿no? Con el plan actual. En el año 2019, algunos colegas ya publicaron aplicación de plan contable general empresarial 2019 modificado, etcétera, etcétera. ¿No? Si tú tienes un texto de esos, que tenga plan actual, yo sí sirve, ¿no? Porque ahí se está aplicando lo que es el plan contable vigente. ¿Listo? Muy bien, en todo caso, ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Van a disculpar que no me puedo prender mi cámara, estoy un poco estaba fluctuando la internet. Por ese motivo no he podido prender la cámara el día de hoy. Sí, señor Denis, dígame. Sí, profesor, disculpe. Tengo entendido de que usted nos va a dejar este trabajo de investigación formativa y de RSU. Somos en lista ahora en la asignatura 54. Entonces, ¿de cuántos integrantes tendrían que ser los grupos para la asignatura? ¿O cuántos grupos desea usted? Miren, en un comienzo, sí, si ustedes se acuerdan, éramos 50, ¿no? La verdad, Sí. éramos 50, inclusive ustedes saben, hemos comenzado el semestre el día 11, yo tuve que llenar mi parte lectivo y no lectivo en el sistema docente, y ahí, lógicamente, yo cuando ingresé a ver eso, éramos 50 estudiantes. Por eso, ¿se acuerdan? El día lunes 11, yo les dije, vamos a formar grupos de 5, pero
¿no? Un compañero me avisó que estaba en matrícula, rematrícula, y actualmente, descargué ayer la lista, y somos 54, como mencioné, 54, 53 creo. En todo caso, eso obliga a que vamos a tener 4 grupos de 6 personas. Esa es la verdad. Vamos a tener 4 grupos de 6 personas. Y el resto serán grupos de 5 integrantes. ¿Ya? 4 o 3 grupos de 6 personas y el resto serán grupos de 5 integrantes. Esto con el fin de mantener un número de grupos en total de 10, ¿no? De 10 grupos en total. ¿Listo? Ahora, en el caso de lo que es responsabilidad social, disculpen, nosotros tenemos un procedimiento desde hace 2 años. La unidad de responsabilidad social de la facultad propone los proyectos, se aprueba en la asamblea de docentes y después cada docente le informa al estudiante. Todavía no ha ocurrido eso. Cuando ocurra, yo ya les haré saber, les indicaré. En el caso de investigación informativa, todavía no nos hemos podido reunir. Bueno, generalmente nos reunimos, tengo entendido que el doctor, ya supongo que nos citará el doctor Cuba, si este año va a ser un solo entre los 4 grupos, porque como ustedes bien saben, estamos en la acreditación, este año nos tenemos que acreditar. No sé si van a regular también la investigación formativa. En los años anteriores, cada docente ponía su investigación formativa. En todo caso, dejen ustedes esta semana preguntar si se va a regular la información formativa, al igual que responsabilidad social, o va a seguir siendo de cada docente, ¿no? Cada docente toma decisión. Si eso es así, ya yo creo que el día lunes de la próxima semana ya podemos ir viendo lo que es inversión formativa. En cambio, responsabilidad social, bueno, como les digo, está regulado mediante que es un proceso, porque eso está regulado dentro de lo que es el sistema de gestión calidad de toda la universidad. ¿Listo? Pero ya saben, por favor, 5, y si somos 54 estudiantes, habrá 4 grupos de 6 personas. ¿Ya? De 6 personas. Vayan ustedes formando, seguramente ya la próxima semana les indicaré que me envíen la relación de sus integrantes. ¿Ya? Muy bien, no sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Profesor, una consulta más, disculpe. Sí, Tengo entendido de que usted va a crear grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y nos va a pasar el link. sí, por favor, van a disculpar, todavía no podía, estoy un poquito saturado, no podía hacerlo ni siquiera con el grupo el primer año. Les voy a mandar por el aula virtual, ¿no? Yo creo que, bueno, en estos días les voy a mandar lo que es un grupo de WhatsApp y toda comunicación en línea. Ustedes saben, WhatsApp, si bien es cierto, es por mensajería, es casi en directo, como que dice, ¿no? Es en directo. En todo caso, comunicación, si ustedes, por ejemplo, por X motivo, como creo que ocurrió la sesión anterior, con una compañera que no pudo estar, por ahí se comunica, ¿no? Por eso, disculpe, tengo este inconveniente, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo? En todo caso, no se preocupen, eso por hora virtual, les mando un mensaje, ¿no? Únanse al grupo de WhatsApp, pues, para que ustedes se puedan unir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Muy bien. En todo caso, ha sido un gusto para mí estar con ustedes, ¿no? Ya faltan 2 minutos para cada media hora. Cuídense, ya saben, repasen algunos términos, las bases teóricas, o los anteriores planes con bueno, los anteriores principios contables, sí, actualmente bases teóricas. En cierta forma tienen ustedes que dominar, ¿no? Si necesidad tienen ustedes que dominar. ¿Listo? Muy bien, en todo caso no viene ninguna inquietud, ha sido para mí un gusto, jóvenes, cuídense y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ah? ¿Listo? Luego, profesor. Profesor, cuídese.